Hello guys, good morning. Today we're going to start our class. Vamos a comenzar nuestra clase. Remember that these topics that we're looking at belong to the Learning Outcome 2.1, el resultado de aprendizaje 2.1, that is related to comparing two things, comparing items, comparing places, que está relacionado con la comparación de objetos, personas, lugares, etc. Entonces, bueno, let's start with our class. For this lesson, as you can see here, we're going to be using pages 47, 46, 47, and 57, which are basically these ones. Page 46 and page 47, okay? And, well, before we start this, antes de que comencemos con esto, I want you to focus on these four people. Okay, can you identify those four people? Okay, this one is Pitbull. What is Pitbull famous for? ¿Por qué es famoso Pitbull? Okay, he's a singer, right? And what about this one? It's Beyonce. What is Beyonce famous for? Okay, Beyonce is also famous for being a singer. And then we have Enrique Iglesias, which also is a singer. I don't like him very much, but anyway, he's a singer. And we have Katy Perry. Katy Perry is also a singer. So we have basically four singers, okay? In your opinion, let's take the two boys. Vamos a tomar los dos chicos, Pitbull and Enrique Iglesias. In your opinion, which one is better? ¿Cuál es mejor? Desde mi opinión, Pitbull is better than Enrique Iglesias. Pitbull is better than Enrique Iglesias. Pitbull es mejor que Enrique Iglesias. Taking into account the two girls, tomando en cuenta las dos chicas, Beyoncé and Katy Perry, in my opinion, Beyoncé is better than Katy Perry. Beyoncé es mejor que Katy Perry. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes se dan cuenta, chicos, lo que estoy haciendo en este momento es básicamente comparar dos personas, ¿no? En este caso, dos cantantes, pero en realidad el objetivo nuestro es poder comparar no solamente cantantes, sino personas, lugares, cosas. Y básicamente es lo que vamos a aprender el día de hoy, que está básicamente relacionado con nuestro resultado de aprendizaje, ¿ok? Bueno, vámonos entonces, manos a la obra. Entonces ya estamos viendo la parte de nuestra página número 46 del libro, ¿ok? Bueno, voy a dejar el libro por acá y vámonos a nuestro tema. Para el tema o para poder comparar, to compare two things, two places, two animals, etcétera, para comparar animales, lugares, etcétera, vamos a utilizar algo que le llamamos en inglés comparative adjectives. ¿Ok? But before we start with that, antes de que comencemos con eso, we have to see what is first an adjective. Primero tenemos que ver qué es un adjetivo. Y es que a veces nosotros los teachers de inglés damos por hecho que ustedes saben que es un adjetivo, y en muchas ocasiones ustedes cuando nosotros empezamos nuestra explicación se quedan así con cara de what, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Entonces, bueno, vamos a checar que primero que es un adjetivo. Adjectives, and according to my definition, these are words that give more information about nouns. Son palabras, these are words that give more information about nouns, acerca de nouns o sustantivos. For example, come closer to this one. The White House. The word house es el noun o el sustantivo que está siendo descrito. And white is the adjective, es el adjetivo que nos da más información acerca de la casa. The White House. Brown book. El color del libro es brown. Aquí se me fue una letrita, lo corregimos. Brown book. El color café y el sustantivo es book. Brown book. La palabra brown is giving me more information about a book. Pretty woman.
Ok, el noun o el sustantivo es mujer, woman, and pretty, bonita, me está dando más información acerca de mi sustantivo. ¿Cómo es la mujer? Pretty, pretty woman, mujer bonita. Yellow taxes, ¿no? El sustantivo o el noun es taxes y yellow is my adjective, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, the word yellow is giving more information about the word taxes, ¿ok? Les da más información acerca de la palabra taxes. Y por último, los ejemplos que tenemos aquí, hay muchos más, ¿eh? O sea, de aquí nomás estoy poniendo the very basic ones, ¿ok? English book, ¿ok? Which is basically this one, ¿no? Uh, English book, the word English is the adjective and the noun is a book. So English is giving me more information about the word book, okay? Well, up to this moment, you have any question? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si hubiera en cualquier momento, ustedes pueden interrumpir la clase y con mucho gusto les resuelvo sus dudas, ¿ok? Well, we have already known what an adjective is. Ya sabemos que es un adjetivo. Ahora, what is a comparative adjective? ¿Qué es un adjetivo comparativo? A comparative form, it's a form of using adjectives in order to compare to things, to places, to people, to animals, etc., etc. So, what basically are interested in? We want to compare two items. Queremos comparar dos objetos, dos animales, dos ideas, etc. ¿No? Vamos a ver cómo funcionan. Básicamente los adjetivos van a ser lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la forma de utilizarlos, ¿ok? Ya no vamos a utilizar la forma como los conocemos aquí. White, brown, pretty, yellow, English, etc. Sino que vamos a utilizarlos de una manera tal que nos sirvan a nosotros para comparar dos objetos, dos animales, etcétera, como hemos estado hablando, ¿ok? So, I'm going to give you some examples. Vamos a vernos algunos ejemplos. English is easier than French. Inglés es más fácil que en francés. Bueno, hay quien dirá que no, pero bueno. I am taller now than 20 years ago. Soy más alto ahora que hace 20 años, ¿no? Hace 20 años estaba más chaparrito, más bajito. Adults are wiser than young kids. Los adultos son más más sabios, la palabra wise, que los niños, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo que estamos haciendo, what are we doing here, is we are comparing two items, ¿no? We are comparing, in this case, English and French, okay? Here I'm comparing me estoy comparando a mí mismo, now, the way I used to be 20 years ago, y de la forma que yo solía ser hace 20 años. And in this last one, I'm comparing adults and young kids. You see? And in order to do so, para hacer esto, I'm using these adjectives. Easier, taller, and wiser. I'm going to write here. Easier, taller, and wiser. Those are my adjectives. Esos son mis adjetivos. Entonces lo que estoy haciendo aquí básicamente es utilizar these adjectives in order to compare, okay? I'm gonna take this out. Sorry. Okay. And I have here my second image, no? Comparative adjectives. How do we use them? ¿Cómo los utilizamos? Bueno, es básicamente muy sencillo. La cuestión aquí es que pongamos a trabajar nuestra memoria para identificar a qué tipo de adjetivo nos estamos refiriendo. Okay, vamos a checar cómo funciona. Ok, dice, add ER to short adjectives. Agregamos la terminación ER to short adjectives, adjetivos cortos, ¿ok? To form comparative, para formar su forma comparativa. If the adjective ends in Y, si el adjetivo termina en Y,
We change the Y into I and then we add ER. Cambiamos la Y por I y agregamos ER. Más la palabra than. Esta palabra than es la que nosotros utilizamos en español como que, cuando hacemos comparaciones. Por ejemplo, se me ocurre, Canadá es más grande que México, ¿ok? Ese que estamos utilizando en esta comparación, en inglés lo decimos o lo ponemos con la palabra than, ¿ok? Es nada más para poder identificar a qué se refiere esta palabra than. Ok, entonces tenemos aquí, we have here short adjectives, ok? We have here short. It's an adjective that is short, okay? Short people, short clothes, short distances, etc., ¿no? Entonces, se dan cuenta, es un adjetivo que nos da más información acerca de la forma que es algo, ¿no? Tall, alto. Marco is tall, Lucy is tall, Caro is tall, etc., ¿ok? Small. My marker is small, my dog is small, etc. Entonces, se dan cuenta, happy, I am happy, my brother is happy, etc. The day is happy, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tenemos aquí adjetivos cortos, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo this rule, nos está diciendo esta regla, es que para los adjetivos cortos vamos a agregar la terminación ER, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta terminación ER? Es poner ese adjetivo de this adjective short como si dijéramos más que. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí short, corto, shorter, más corto, tall, alto, taller, más alto, small, pequeño, smaller, más pequeño, happy, feliz, happier, más feliz. And I wrote 2 examples for you to give a clearer picture of it, ¿no? Y escribí 2 ejemplos para que tengan un panorama un poco más amplio, ¿ok? Charles is shorter than his brother. Charles es más bajo o más bajito que su hermano, ¿ok? So in this case, I'm comparing Charles and his brother. Estoy comparando a Charles con su hermano, ¿ok? Giraffes are taller than dogs. Las jirafas son más altas que los perros, ¿ok? Entonces, aquí el adjetivo short lo puse como shorter, ¿para qué? Para hacer comparación, ¿ok? Esa es la finalidad con la cual yo lo estoy modificando. La modificación está aquí, ¿ok? Now we have here, giraffes are taller than dogs. Igual aquí estoy haciendo la modificación a tall, como taller, para decir que es más, las jirafas son más altas que los perros, ¿ok? If the adjective is long, si el adjetivo es largo, o let's say 2 syllables or more, o 2 sílabas o más, what happens to this? ¿Qué sucede con esto? Le vamos a agregar la palabra more para poderlos comparar, ¿ok? ¿Qué significa esa palabra more? Exactamente lo mismo que estamos utilizando acá, en la ER, más. ¿Cuál es la diferencia? Que para los adjetivos cortitos, to short adjectives, we add ER. Allí no podemos agregar la palabra more. Por el contrario, with long adjectives, con los adjetivos largos, we can't write ER, no podemos escribir la ER. Allí tenemos que utilizar la palabra more. Es decir, en algunos casos se utiliza de una manera, en otros casos se utiliza de otra, pero es básicamente lo mismo, hacer comparaciones. ¿Ok? Well, let's check. For example, important. We have more important, you see? Importante, más importante. What is not correct? ¿Qué no sería correcto? Que aquí dijera importanter. ¿Sale? Esto sería incorrecto. Es more important. Difficult, more difficult. ¿Ok? And expensive, more expensive. You see? Entonces, es la manera en cómo funcionan. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Maths are more difficult than English. Las matemáticas son más difíciles que el inglés. The classwork is more important than the homework. El trabajo en clase es más importante que la tarea.
Cars are more expensive than bicycles. Los autos son más caros que las bicicletas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya dos tipos de adjetivos. Los adjetivos cortos, a los que les agregamos ER, y los adjetivos largos que les ponemos la palabra more. ¿Ok? Finalmente tenemos algunos adjetivos que le llamamos irregular. ¿Ok? No se espanten, no son tantos, son only three. Good, bad, and for. ¿Ok? ¿Por qué son irregular? ¿Por qué son irregulares? Porque si estos siguieran la regla que están en la parte de acá, diríamos gooder, badder, farer. ¿Ok? Obviamente en inglés eso no es correcto, por eso es que le estamos haciendo una distinción diferente. ¿Ok? Entonces en este caso, good, en lugar de poner gooder, decimos better. Bad, en lugar de decir bad, decimos worse. Y far, en lugar de farther, decimos farther. ¿Ok? Good, bueno. Better, mejor. Bad, malo. Worse, peor. Far, lejos. Farther, más lejos. ¿Ok? Y se dan cuenta, aquí cambia totalmente su estructura. That's why they are called irregular. Let's see the examples that I wrote here. Leo Messi is better player than Cristiano Ronaldo. Leo Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Entonces, estamos de acuerdo que ambos tienen la característica de ser good, la característica de ser buenos, ¿ok? Leo Messi is good, Cristiano Ronaldo is good. But este es mejor que el otro, entonces por eso que estamos haciendo esta comparación. Leo Messi is better player than Cristiano Ronaldo. And finally here, our last example, nuestro último ejemplo es Italy is farther than the US. Italia está más lejos que los Estados Unidos, ¿ok? Entonces se dan cuenta aquí, far, el adjetivo far, que significa lejos, lo estamos poniendo como farther, más lejos que. Up to this moment, guys, do you have any question? Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, etcétera? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces vámonos a la página 57 de su libro. Que es básicamente, perdón, 47. Y vamos a realizar este ejercicio que tenemos acá. El ejercicio de que dice, correct the mistakes in the following sentences. Corrige los errores en las siguientes oraciones. Chequen, noten que su libro, en la parte de acá arriba, tiene las reglas que les acabo de mencionar ahorita. ¿Sale? Como quiera, si tuvieran más dudas o alguna duda durante el transcurso de la elaboración del trabajo, me pueden preguntar. Entonces aquí básicamente se trata de eso, de corregir los errores. Todas las oraciones tienen un error. Entonces vamos a identificar el error y vamos a corregirlo tomando en cuenta que what we have just seen, lo que acabamos de ver, ¿ok? Mientras ustedes realizan el ejercicio, I'm going to call for attendance, ¿ok? Mientras ustedes realizan el ejercicio, les voy a pasar lista, ¿ok? Entonces, bueno, les paso lista rápidamente. Entonces, a ver, Álvarez Mendoza. Ok, remember to say present teacher, ¿ok? Arellano Reza, thank you. Blas Ordóñez, Clemente García, Dorasco Gómez, Escamilla Gómez, Escamilla Leonardo. Okay, thank you guys. Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a checar cuáles son las respuestas correctas. Entonces, bueno, I'm going to tell one of you to give us the answer. If the answer is not correct, I'm going to give you feedback, okay? Voy a pedirle a algunos de ustedes que nos ayuden a leer su respuesta correcta, o lo que ustedes escribieron como una respuesta correcta. Si la respuesta no está correcta, entonces, bueno, yo como quiera la voy a retroalimentar para darles la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, déjenme ver. Alexis, please, can you give us the number one, please? Okay, yeah, the number one is this one. I feel happier now. I was feeling down yesterday. Ok, esa sería la respuesta correcta. Bueno, vámonos con la número 2. Briseida, can you read number 2, please?
I think Angela is more romantic than Tanya. Thank you. Very well done. Okay. And number three, Adolfo, please, can you help us with number three? Okay. The more you eat, the fatter you get. Okay. Yeah. Thank you very well. That's very well done. Number four, yes. Tommy lost weight and he's lots thinner now. Okay. Number five. Can you help us, please, Paula? No, Paula. Remember, you can't say gooder. No, you say, "Are you feeling gooder about the exam now?" No, gooder is not a good answer. Remember that gooder belongs to the irregular adjectives. So gooder, instead of gooder, you say better. Okay? Yeah. Thank you. Yeah. Very well done. Okay. Well, guys, this is it for today. About a homework, para tarea, you're going to do page 57. Vamos a hacer la página 57. But before we leave the classroom, antes de que nos vayamos del salón, me gustaría saber, I would like to know what you learned today. ¿Qué fue lo que aprendieron el día de hoy? ¿Okay? Entonces, vamos a elegir a 3 personas al azar y esas personas me van a responder esta pregunta. What you learned today? ¿Qué aprendiste el día de hoy? Entonces, Dulce María, please, can you tell us what you learned today? No, ok, sí, no importa que sea en español. Gracias. Ok, Gloria, please, what you learned today? Okay, that's interesting. Thank you. And Raúl, please, what you learned today? Okay, thank you very much. Well, guys, remember to do page 57. Let me show you 57. It's this one. This is the page 57. You're going to do exercise 1, exercise 2, and exercise 3 as homework, okay? Remember to read instructions first. Primero, recuerden leer la instrucción primero. Don't answer the exercise before you read the instructions, okay? Well, bye-bye. Have a nice time.